emitiendo ondas. Si nosotros hacemos un gráfico considerando la parte tangencial de aquellas ondas con las cuales nosotros hemos trabajado, o que aquellas ondas que se han emitido, entonces vamos a observar que esa trayectoria que nosotros marcamos aquí como tangencial, la voy aquí a señalar. Espérame un momento. A ver si yo lo puedo. Eso, ahí se lo voy a ampliar. Entonces, justamente esta línea, espérame a ver si tengo una reglita por aquí, porque yo sé que mi pulso es bastante, ¿no? No tengo regla a la mano. No, muchachos, espérenme a ver si de pronto puedo. No. Más o menos. Voy por encima, pero la idea es que podamos trazar esa línea. Bueno, entonces, esta línea que nosotros observamos aquí, sale más, bueno, no tan bonita. Esta es tangencial, por tanto, al ser tangente con respecto al radio, pues esto me forma un ángulo de 90 grados, ¿ok? Por tanto, si la miramos abajo, este ángulo también estaría dado justamente en mi expresión. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Lo puedo trabajar allá o lo puedo trabajar acá? Entonces, ¿cierto? Este es mi ángulo teta. Y al trabajar nosotros nuestro ángulo teta, ¿qué es lo que vamos a ver? Este será nuestro cateto adyacente, este será nuestro cateto opuesto y esta será nuestra hipotenusa, ¿ok? Recuerden que esta que está aquí, esta, va a ser la distancia recorrida por la fuente. Por tanto, esta que está aquí sería la velocidad de la fuente por el tiempo que transcurre de aquí hasta aquí, tal cual como la tienen aquí marcada. ¿Ok? Entonces, esa sería mi velocidad de mi fuente. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos que como la onda ha viajado, ¿cierto? Y se encuentra justamente en este punto, en términos de considerar únicamente esa distancia, entonces vamos a saber que ese radio de esa onda, pues simplemente va a ser la velocidad del sonido por el tiempo, ¿ok? Con esa condición, entonces nosotros podemos utilizar la relación que me dice, oiga, el seno de su ángulo, ¿quién es? Cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería la velocidad de la fuente por t. Se las hago acá arriba porque es que aquí no sé, bueno, por lo menos lo que yo alcanzo a ver no lo veo bien, entonces se los estoy trabajando acá arriba. Yo puedo cancelar los tiempos porque se supone que son iguales y entonces ese seno de teta será justamente B sobre B sub F. Resulta que a este tipo de relación, a su inverso, ¿cierto? Se le conoce como el número Mach. Y justamente ese número Mach lo que nos está diciendo es qué tantas velocidades del sonido tiene nuestra fuente, ¿ok? Entonces, en este caso, tal cual como lo vemos aquí, ¿cierto? Como las relaciones PF sobre B, ¿cierto? El conocido número Mach. Entonces, el frente de onda cónica
regularmente forma esto, un cono, y a eso se le conoce como mi onda de choque, es decir, esta que se forma siempre en la parte de atrás. ¿Qué va a implicar? Va a implicar que como se emite el sonido y en el instante en que se emite el sonido no se lo escucha a una cierta distancia de él, entonces usted básicamente lo va a escuchar cuando ya aquel que lo produce se ha movido una cierta distancia. Entonces, esto nos ayuda justamente a identificar, por ejemplo, cuál es la velocidad de quien la produjo, cómo se mueve, qué tan lejos se mueve, eh, cuánto tiempo se demora en que me llegue la onda. Todos esos efectos justamente los vamos a poder manejar con esta onda de choque. Bueno, entonces, espérenme, yo les dejo de compartir aquí. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿cierto? Hagámoslo aquí mismo. Un ejemplo de aplicación de estos famosos aviones Mach. Voy a compartirles el cuaderno para que podamos trabajar nuestro ejercicio. Ok. Bueno, el problema dice así. Un avión vuela a Mach 2. Entonces, Mach 2, ¿cierto? A una altitud de 9.363 metros. Si la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo, ¿cuánto tiempo pasa desde que el avión pasa por encima de un observador y la onda le llegue al observador? Entonces, miremos nuestro planteamiento, ¿cierto? Tenemos nuestro observador. Originalmente, mi avión está aquí, ¿cierto? Con una altitud de 9.363 metros. Pero entonces nos dice que obviamente este avión se está moviendo en forma horizontal y después de un cierto tiempo es que la onda que se emitió aquí le llegó algo así. El mismo esquema de lo que nosotros trabajamos con las ondas de choque. ¿Ok? Eso. Entonces, en principio, obviamente nosotros sabemos que esto que está aquí, pues será la distancia que va a recorrer nuestro avión para que nuestra onda nos llegue aquí a nosotros, ¿cierto? Entonces, listo, con esto aquí nosotros decimos que este X, pues simplemente ¿quién será? Pues va a ser la velocidad de la fuente, ¿correcto? Por el tiempo, que obviamente, pues nosotros por ahora no conocemos, ¿ok? Pero, por otro lado, también sabemos que, como este es nuestro ángulo teta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos especificar que tangente de teta será ¿quién? Este que conocemos, 9.000.
363 metros sobre coseno, que en este caso será mi X, que sería PF por T, ¿correcto? Podemos hacerlo directamente o simplemente vamos a encontrar el valor respectivo, ¿ok? De acuerdo con esto, pues obviamente lo primero que yo tengo que ubicar es quién es tangente de teta o quién es teta. Entonces, para ubicar teta, vamos a utilizar esto que nos dicen aquí, ¿cierto? Que es match 2. ¿Qué significa eso? Significa que como el seno de teta es B sobre BF, ¿cierto? Y BF sobre B es el número match, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que este BF pues será, según me dicen, es match 2 veces la velocidad del sonido, ¿ok? Que en este caso pues sería 2 por 343, que haciendo las cuentas de una vez, esto sería 686 metros por segundo, porque este señor está en metros por segundo, ¿correcto? Bueno, ahora como necesitamos el ángulo también, entonces, ¿qué decimos? Ah, seno de teta, ¿cierto? Será el inverso de ese número match, es decir, es un medio. Por tanto, teta es el arco seno de un medio, que nosotros ya sabemos que esto es igual a 30 grados, ¿ok? Bueno, con eso allí entonces ahora volvemos a nuestra expresión, porque de aquí de una vez podemos despejar nuestro tiempo, que es el que nos están preguntando. Y entonces T será igual ¿a quién? A 9.363 metros sobre BF, que son 686 metros por segundo, por tangente ¿de quién? De 30 grados, que es mi teta. ¿Ok? Bueno, si hacemos estas cuentas, mi tiempo, no tengo idea cuánto me da, pero lo podemos hacer en una calculadora. Nos va a dar 9.363 dividido 686 por tangente. A ver, esto está en grados, sí señor, de 30 grados. Cerramos paréntesis y eso nos da 23.64. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta que son. Ah, bueno, mire, este es metro, con este metro se va y este segundo sube, o sea que esto sería 23.64 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces, miren que simplemente la idea es nosotros manejar el concepto y fácilmente podemos hacer nuestros cálculos respectivos. Por ejemplo, nos podrían preguntar, bueno, ¿y dónde se encuentra el avión cuando la onda le llega al observador? Entonces, a ella es más fácil. ¿Por qué? Porque recuerden que el avión o la posición del avión será BF por T. Ya tenemos la velocidad de la fuente, tenemos el tiempo en el cual le llegó la onda, por tanto, podemos fácilmente calcular ese
valor de X. ¿Ok? Entonces, digamos que manejando los conceptos dados, podemos encontrar los respectivos valores. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está todo claro, muchachos? Bueno, entonces, cancelo esto y vuelvo a compartir. Mis diapositivas, ¿cierto? Y entonces, pongámoslo en grande, todas las ondas, pues, como hemos visto, cuando inciden sobre una superficie, pues pueden o reflejarse o refractarse. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos una onda, ¿cierto? Sonora, específicamente. Mi ondas son esféricas, recuerden. Entonces vamos a ver que estas ondas van a incidir sobre esta superficie que tengo aquí, que la voy a colocar con un rojito abajo para que la distingamos, ¿ok? Entonces vamos a colocarla aquí, como para que sepamos que esta zona de acá es una zona diferente, ¿ok? Este es un medio diferente. Entonces, ¿qué es lo que consideramos? Mire, mi onda, ¿cierto? Incidente está llegando. Y entonces vamos a considerar un punto en el cual vamos a tener en cuenta la dirección de mi onda. Entonces, esta, digamos, va a ser la normal a mi superficie, tal cual como la tenemos aquí, y vamos a considerar que la onda está incidiendo con este ángulo teta sui, ¿ok? Bueno, entonces, específicamente cuando nosotros hablamos de las ondas incidentes, vamos a tener en cuenta que parte de esa onda pues se va a reflejar, ¿cierto? Y al reflejarse esa onda, que la vamos a ver aquí mismo, se va a reflejar exactamente con las mismas condiciones de mi onda incidente. Es decir, mírenla acá, aquí les hago ese el dibujo, pero mírenla acá, mi onda está llegando, ¿cierto? Y obviamente en el mismo esquema ella va a irse devolviendo. Entonces, como es exactamente el mismo medio, el ángulo de incidencia será igual al ángulo de reflexión. Y se los escribo aquí para que, como igual ahora vamos a hablar del de refracción, entonces no lo confundamos. Entonces, cuando estamos aquí, justamente eso es lo que nos está sucediendo. ¿Qué le pasa a parte de mi onda? Pues parte de mi onda se va a reflejar exactamente con el mismo ángulo y parte de mi onda va a pasar a ese otro medio, a ese medio que lo podemos llamar un medio 2 y este un medio 1. Originalmente, cuando decimos que estamos en el medio 1, pues esto va a tener una determinada velocidad y cuando lo consideramos el medio 2, pues va a tener una velocidad 2. ¿Ustedes me dan un momento? ¿Aló, señorita Estela? No, para nada. ¿Cómo está? No.
No, pero para nada. Lo que pasa es que a uno, pero pues, bien. Y ahorita que estoy en clase, estamos en clase virtual. No, ya se va el 9, viernes de la otra semana. Ah, no, bueno, por la noche hablamos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Discúlpenme, muchachos, que el tener el teléfono al lado es un problema. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que sí, cuando mis ondas viajan en un medio 1, pues le vamos a ubicar una velocidad p1. Recuerden que en el caso del sonido, que son ondas que se propagan en un medio, recordemos que la velocidad va a depender del módulo volumétrico y de la densidad, ¿cierto? Entonces, como estamos en un medio 1, pues las densidades obviamente van a ser diferentes, ¿cierto? Pues probablemente el módulo volumétrico sea el mismo o puede cambiar. Entonces, obviamente, estas velocidades en cada uno de los medios va a ser diferente. Bueno, entonces, justamente considerando que mis velocidades cambian, entonces, en principio, cuando mis ondas cambian de medio, su ángulo de incidencia y el de refracción, que es el que pasa al otro lado de la superficie, pues van a ser diferentes. En términos de ello, nosotros podemos expresar esa relación entre los ángulos justamente teniendo algo que se llama el índice de refracción, que está relacionado directamente con estas velocidades. Entonces, miren lo que les voy a colocar aquí. Lo primero que ya lo vimos, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y entonces, en el caso de los ángulos de incidencia y el ángulo de refracción, podemos utilizar la ley de Snell. Y esa ley de Snell que nos dice que nosotros podemos tener el cociente entre los ángulos de incidencia y de refracción, y este cociente está directamente relacionado con la razón entre las dos velocidades, la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2. Entonces, este N21, justamente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que esto lo vamos a llamar el índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1, ¿ok? Por ende, para nosotros, si conocemos cuáles las velocidades entre los dos y conocemos cuál es el ángulo de incidencia, pues fácilmente vamos a encontrar ese ángulo de refracción. Específicamente cuando las ondas cambian de un medio a otro, también puede suceder que, por ejemplo, pueden encontrar un objeto en el camino. ¿Qué es lo que hacen en términos de ese objeto? Pues intentan rodearlo, ¿cierto? Y así como lo vimos en las primeras ondas, cuando hablamos general de cómo pueden ser mis ondas, ellas, en la medida en que encuentran un objeto, ese objeto les va a servir de nuevo inicio para generar nuevas ondas, que van a generar un nuevo frente de onda. Eso es lo que se conoce justamente como el principio de Huygens, y esto lo que nos ayuda es a generar
ondas idénticas a las aquellas que incidieron originalmente. Los efectos de difracción, pues obviamente van a depender del objeto o de la abertura que se esté considerando, porque si aquel objeto o aquella abertura tiene una longitud de onda mayor, ¿cierto? Que en términos de la abertura, entonces vamos a ver que las comparaciones en términos de las ondas que se van a producir pueden cambiar. Como en el caso de cualquier tipo de onda, nosotros vimos que en términos de la interferencia, ¿cierto? Las ondas sonoras también pueden generar esa interferencia. Entonces, veamos cómo se puede producir esa interferencia. Vamos a considerar una fuente, una bocina, que vamos a llamar S, y vamos a colocar un tubo, ¿cierto? Como el que tenemos aquí, en el cual vamos a tener dos caminos. Un camino R1, un camino R2, y del otro extremo vamos a colocar un receptor que vamos a llamar R. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Que nuestra bocina emite un sonido y ese sonido, pues como tiene los dos posibles caminos, vamos a tener en cuenta esos dos posibles caminos por los cuales se puede desplazar mi sonido. ¿Ok? Entonces, en principio, vamos a considerar este tubo en U que está acá, que puede generar variaciones en el sonido, ¿cierto? Y entonces, este tubo va a hacer los efectos como de un trombón. Yo lo puedo sacar o lo puedo meter y en términos de ese movimiento, pues se va a modificar el sonido que va a viajar. Entonces, de nuevo vamos a considerar mi trayectoria R1, mi trayectoria R2, que obviamente es la que puede tener la modificación. Resulta que cuando el receptor capta los dos sonidos que le llegan por R1 y R2, pues él obviamente está captando la superposición, ¿ok? Entonces, vamos a llamar delta R la diferencia de los caminos R2 menos R1, ¿cierto? Donde sabemos que ella puede tener dos maneras en que pueden ser recibidas. La una en la cual esta diferencia es cero, ¿cierto? En ese caso, los dos caminos serían iguales, ¿ok? O puede ser del tipo n lambda. Acuérdense que el n puede ser 0, 1, 2, 3, lo que quieran. Y las dos ondas que llegan al receptor, ¿cierto? Van a estar en fase. ¿Qué pasa en ese caso? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros colocamos, voy a pasarles la siguiente diapositiva, cuando pasamos y considerábamos dos ondas en fase, ¿cierto? ¿Qué era lo que sucedía? Pues que simplemente mi resultante, ¿cierto? Que iba a ser la superposición de las dos ondas, lo que iba a generar sería justamente máximos en nuestro sistema. Ojo, eso es cuando ellas están en fase, ¿ok? O sea, cuando su diferencia de fase es cero. Allí entonces nosotros vamos a trabajar con los máximos y en esos máximos pues justamente ellos están, como van a interferir constructivamente, ¿cierto? Entonces, esas dos trayectorias nos van a permitir que nosotros
ubiquemos ese mayor sonido. Porque mi papá no me avisó. Asimismo, como tenemos los efectos de trombón, ¿qué puede suceder? Que la diferencia de fase cambie, por ejemplo, sea 180 grados, ¿se acuerdan que son los opuestos? Y en ese caso, si nosotros observamos nuestras ondas, ellas justamente estarían correspondiendo con una interferencia destructiva, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando tenemos esa interferencia destructiva, que devolvámonos a la expresión, mírenla aquí, ¿cierto? Mírenla. La una va por encima, la otra va por debajo, las superponemos. Cuando las sumamos, miren, mi diferencia de fase es de 180 y simplemente lo que vamos a observar es un 0 en mi función, ¿ok? ¿Qué implica eso en el sonido? Pues que no vamos a detectar ningún sonido. El receptor no va a detectar el sonido. En ese caso, cuando nosotros tenemos justamente esa interferencia destructiva, sabemos que vamos a trabajar lo que llamamos las medias longitudes de onda, ¿cierto? Mi delta R será lambda medios, 3 lambda medios, en el lambda medios, pero este n es impar. O en otras palabras, eso sería, haciendo la misma analogía, sería 2n-1 lambda medios. ¿Ok? Entonces, igual que cuando nosotros hicimos nuestras interferencias constructivas y nuestras interferencias destructivas, los efectos sonoros se van a poder distinguir justamente en términos de los valores con los cuales nosotros podemos estar trabajando en consideración. ¿Alguna pregunta hasta allí? Para la presión baja, tiene que consumir más sal. Tomar agua, por el sodio. Tomar agua, ¿No hay preguntas? taza de café, evitar los cambios bruscos. Muchachos, ¿estamos parando bolas o ya se me volaron? Siente con las piernas cruzadas. Por mi parte no hay preguntas, profe. Ah, bueno. Ok, listo. Pues Bueno, salado, niños. azul, salado, Entonces, no, pues un poquito más de sal. Obviamente, asimismo, nosotros sabemos que cuando las ondas O sea, al contrario de lo que se piensa, que es bueno están que en fases consuma diferentes, sodio. pues lo que vamos a obtener es la Tomar superposición. bastante agua. Ya les muestro en el dibujito la superposición, que sería una onda que va a tener una amplitud diferente, ya no es máxima como la que tendríamos en fase 0, sino que dependiendo de la fase, obviamente, nosotros que vamos a tener mis dos ondas, Y1 y Y2, la azul y la verde, y cuando ellas se superponen, tendríamos la roja, ¿cierto? Que obviamente va a ser diferente en términos de los comportamientos originales. ¿Ok? Aquí hay una diferencia de fase y aquí es donde vamos a distinguir aquellas variaciones en el sonido que pueden fluctuar y que pueden ser o ir cambiando en términos de la sonoridad, entonces van a ir siendo o aumentando o disminuyendo. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer ejemplos de aplicación y entonces vamos a considerar este primer ejemplo. Miren, vamos a tener lo siguiente, nos dice un bloque de una bocina atornillada a él, ¿cierto? Mire, este es el bloque de la bocina. Atornillada a él se conecta un resorte que tiene una constante K igual a 20 newtons por metro, mírenlo aquí, ¿cierto? La masa total del bloque y de la bocina es de 5 kilogramos y la amplitud de movimiento
de esta unidad, es decir, recuerden que él va a oscilar el resorte y al oscilar vamos a considerar que en principio, en su posición de equilibrio, él va a tener un máximo y va a tener un mínimo, ¿ok? Con respecto a su posición de equilibrio. Juren y perjuren que son iguales, ¿ok, muchachos? Entonces nos dicen que esta amplitud es de 0.5 metros, ¿ok? Entonces, como ya identificamos lo correspondiente al movimiento, entonces nos dice, la bocina emite ondas sonoras de 440 Hz. Entonces nos dice, listo, su frecuencia es de 440 Hz. ¿Ok? Determine la frecuencia más alta y más baja que escucha una persona, ¿cierto? A la derecha de la bocina, tal cual como tenemos el dibujito aquí. Y entonces, para determinar eso, pues vamos a tener que utilizar aquello que nosotros ya vimos, que era justamente el efecto Doppler. Y el efecto Doppler que nos dice, acuérdense que yo puedo calcular la frecuencia captada por mi observador en las condiciones tal cual como está, donde este señor va a tener una velocidad, que la vamos a llamar la velocidad de la fuente. Este señor aquí está, pues en principio quieto, mi observador tendrá una velocidad 0, ¿cierto? Esta está emitiendo una frecuencia F, que ya no la dieron aquí, y entonces lo que nos piden calcular es la frecuencia F' que nuestro observador está captando. Entonces, de acuerdo con nuestro efecto Doppler, esto es F, B menos BO general sobre B menos BF. ¿Ok? Esta, digamos, la expresión general que nosotros tenemos para nuestro sistema. Ok, entonces ahora viene la siguiente. Nos preguntan cuál es la frecuencia más alta y más baja que puede escuchar la persona. O sea, vamos a encontrar el F' más alto, pues pongámoslo como un máximo, ¿cierto? Y cuál es mi F' mínimo que capta mi observador, ¿cierto? Y entonces nos hablan de que la rapidez del sonido es de 343, listo. Mi V es 343 metros por segundo. Bueno, entonces, obviamente, si nosotros manejamos este F', lo primero que nosotros vamos a eliminar es esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque listo, mi observador está quieto. Entonces mi expresión en principio va a quedarme así. Obviamente yo tengo una distinción entre ese máximo y ese mínimo. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Resulta que esta, que es mi fuente, ¿cierto? Ella se está acercando cuando está con su amplitud máxima y se está alejando cuando tiene su amplitud mínima, ¿cierto? Entonces, en términos de ello, nosotros tenemos que encontrar, pues, cuál sería ese máximo y ese mínimo en términos de qué tan cerca está o qué tan lejos está. Y eso específicamente pues lo tenemos que encontrar en términos de cómo se mueve esta masa, que es de 5 kilogramos, acercándose y alejándose.
Recuerden, al acercarse se va a mover así, ¿cierto? Y al alejarse, pues se va a mover así, ¿ok? Entonces, miren que justamente eso nos va a determinar quién es ese F' máximo y quién es ese F' mínimo. Entonces, miren, ¿quién sería mi F' máximo? Entonces me dice, mi F' máximo es cuando se mueve exactamente en la misma dirección, ¿cierto? Que en ese caso, listo, ¿quién sería? F, B sobre B menos BF, ¿ok? Y tendríamos un F' mínimo, que sería cuando se mueve en sentido contrario, o sea que esta velocidad de la fuente va a cambiar de sentido, por ende, esto sería F B sobre B menos BF, ¿cierto? Entonces esto sería F B sobre B más BF. Entonces, mire que tiene hasta la misma lógica. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo aquí resto, pues este número va a ser más pequeño que este de acá y por ende las frecuencias van a cambiar con ese respectivo valor. ¿Ok? Bueno, entonces por ese lado estamos bien. Ahora viene la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad de la fuente? Bueno, entonces vamos a hacer un análisis de el movimiento que tiene mi sistema masa-resorte, ¿cierto? Que es justamente el que me va a ayudar a ello. Entonces, cuando yo tengo mi sistema masa-resorte, yo sé que cuando él se va al máximo, él llega, ¿cierto? Su velocidad se hace 0 y vuelve y arranca, ¿ok? Entonces, yo sé que acá mi energía se convierte toda en energía potencial elástica, ¿cierto? Y aquí cuando pasa por su posición de equilibrio, X igual a 0, ¿cierto? Que sería justamente aquí, su energía potencial elástica será 0 y su energía cinética será máxima, ¿ok? Entonces, trabajando con esa relación, nosotros podemos identificar eso, que como mi energía total, perdón, ya yo les escribo bien todo, como mi energía mecánica va a ser mi energía cinética más mi energía potencial, pero justamente en términos de esto aquí, o en un instante, mi energía puede ser toda máxima, cinética máxima, o toda potencial, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a manejar que esta energía cinética máxima tiene que ser igual a mi energía potencial también máxima, ¿ok? Esto se tiene que conservar porque justamente toda esta energía que yo tengo aquí va a ser aquí toda potencial y aquí toda cinética. Como no hay pérdida de energía, entonces esto que yo tengo aquí debe ser cierto. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿quién es mi energía cinética máxima? Entonces, coloquémoslo aquí. Sabemos que la energía cinética máxima, K máximo, será igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado máximo. ¿Ok? Y al mismo tiempo, si esto es
igual a la energía potencial máxima. Recuerden que justo en este extremo mi energía potencial es 1/2 de K por A al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces esto es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Entonces miren que tenemos todo. ¿Por qué? Porque nos dieron la masa, nos dieron la constante del resorte, nos dieron la amplitud. Entonces, listo. ¿Y aquí qué hacemos? Cancelamos este señor con este señor y entonces mi velocidad máxima será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De K por A cuadrado sobre la masa. O en otras palabras, esto es la raíz cuadrada de K, que nos dijeron que era ¿cuánto? 20, aquí, ¿cierto? 20 newtons por metro. M es 5 y la amplitud es 0.5. Entonces, 20 sobre 5 y esto aquí por 0.5. ¿Ok? La sacamos porque al sacarla pues nos sale como A. 20 sobre 5 me da 4, raíz de 4 es 2. Entonces sería 2 por 0.5, entonces esto nos da ahora, unidades. ¿Listo? La K está en newtons por metro, ¿cierto? La masa está en kilogramos y la amplitud, si la dejamos adentro, estaría en metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué unidades maneja esto? Newton es kilogramo, metro por segundo cuadrado. Esto sobre metro. Y esto por metro cuadrado, ¿cierto? Y aquí abajo, kilogramos. ¿Ok? Entonces, este metro se va con este metro, este kilogramo se va con este kilogramo, y esto nos queda como metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que cuando lo sacamos de la raíz, pues nos va a dar metros por segundo. ¿Ok? Bueno, entonces miren, si calculamos mi velocidad máxima, entonces ahora listo, volvemos a las expresiones para la frecuencia máxima. Acuérdense, mi F' máxima, que va a ser como F por B sobre B menos BF sobre B menos BF. Recuerden que la velocidad de la fuente será igual a esta velocidad máxima. ¿Ok? Que es 1. Listo. Entonces, miren, mi F' máxima, ¿quién es? Es la frecuencia que me dijeron que era 440 Hz. La velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo, sobre la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente, que es 1 metro por segundo, ¿cierto? Entonces, de una vez, este metro con segundo con este metro con segundo va con este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da? 440 por 343 sobre 342. Esto ya quedó en hertz. Y entonces, esto me va a dar... Espérenme, muchachos, que yo dije que tenía eso en alguna parte. Eso me da 441 Hz, ¿cierto? Que es justamente cuando se acerca, ¿cierto? Que en ese caso su frecuencia será mayor. ¿Qué pasa
con mi F' mínima, que sería cuando se aleja. Pues será 440, 343 metros por segundo por sobre. Aquí abajo me queda 343 metros por segundo más. Acuérdense que aquí está, es más, ¿cierto? 1 metro por segundo. Entonces, la misma operación nos va a quedar 440 por 343 sobre 344, y esto ya me quedó en hertz porque metros segundos se cancelaron, y entonces en ese caso nos queda que es menor, obviamente, porque sabemos que justamente se está alejando. 439 Hz. ¿Ok? Entonces, miremos que si podemos trabajar todas las expresiones con aquella información que nos dan. Bueno, pero allí creo que hay otra pregunta. Sí, dice, miren, B. Si el nivel sonoro máximo, acuérdense que cuando nos hablan de nivel sonoro, inmediatamente nosotros decimos beta. ¿Ok? Listo. Si el nivel sonoro máximo que escucha la persona es de 60 decibeles, cuando está más cerca de la bocina, a 1 metro de distancia, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador? Ok, entonces pongámosle cuidado a lo que nos dicen. Nos dice que hay un beta máximo que es igual a 60 decibeles. Y esto ocurre cuando R es igual a 1 metro, ¿cierto? Sí. Entonces ahora dice que es cuando está más cerca de la bocina. Ahora, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador? Entonces vámonos para allá a buscar ese nivel sonoro mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes se acuerdan, este beta, independiente de quién sea máximo o mínimo, pues simplemente es 10 por el logaritmo de I sobre I sub 0, ¿cierto? Y este I, nosotros habíamos dicho que era la potencia media sobre, recuerde que como estamos hablando de sonido, el área es esférica, una esfera. Esto será 4pi por r cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta expresión nos va a quedar como 10 logaritmo de, coloquemos esta expresión, que nos quedaría como P promedio sobre I sub 0, que no cambia, por 4pi por r cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso sería mi beta. Ahora, ¿qué nos dice? Ojo, yo tengo un beta máximo, ¿cierto? Y me están preguntando cuál es ese beta mínimo. ¿Ok? Entonces, acuérdense que yo puedo hacer una relación entre este par de betas y que si ustedes se acuerdan en la clase pasada, yo les mostré que la relación entre dos betas cualquiera, ¿cierto?, se tenían en cuenta en términos de las distancias con las que estuviéramos midiendo ese par de betas, ¿sí? Acuérdese, como él depende de R, este resto de términos que lo voy a marcar con rojo
son constantes, ¿cierto? Esto es constante. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre este par de betas, pues recuerde que este par se va, todo esto que está aquí, y todo me va a quedar en términos de R. Entonces, mírenme. Entonces, vamos a considerar un beta máximo menos mi beta mínimo, ¿cierto? Que eso, entonces, simplemente será, hagámoslo completo, 10 por el logaritmo. Para el beta máximo es un P promedio sobre I sub 0, 4pi, el R cuadrado. ¿Qué implica ese R cuadrado? Si es máximo, pues significa que es el R mínimo, ¿no? Porque si fuese máximo, pues esto sería más pequeño. ¿Listo? Quitemos esto de aquí. A ver si yo me lo puedo llevar para no borrarlo. Lo vamos a colocar acá. Listo. Y tendríamos menos 10 por el logaritmo de lo mismo. Recuerden que, como les dije, eso es constante, y sub 0,4pi en este R cuadrado será, aquí es el máximo, ¿ok? Para que justamente podamos, como este es más grande, pues nos va a dar el beta mínimo, ¿ok? Bueno. El R mínimo es este, que ya lo tenemos, es 1 metro. Entonces, recuerden que esto queda como ¿quién? Propiedades del logaritmo. Esto es 10 logaritmo de ¿quién? P promedio sobre I sub 0, 4pi, R cuadrado mínimo, sobre P promedio sobre I sub 0, 4pi, R cuadrado máximo. ¿Ok? Esto entonces eliminamos este señor con este señor, este I sub 0 con este I sub 0 y este 4pi con este 4pi. Yo les decía, son constantes. Entonces, simplemente yo los elimino. Aplicando la ley de la oreja, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar como 10 logaritmo de R máximo sobre R mínimo, todo esto al cuadrado. Recuerden que seguimos con propiedades del logaritmo, este baja acá, y entonces esto es igual a 20 logaritmo de R máximo sobre el R mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta ahí nosotros tenemos que tenemos el R mínimo, pero tenemos que encontrar ese R máximo. Entonces volvemos acá a nuestro problema, ¿cierto? Él nos dice que de alguna manera, ¿cierto? Él va a tener esa distancia de 1 metro, que es lo que dice aquí. Ajá. El nivel sonoro máximo que escucha la persona es de 60 decibeles cuando está más cerca. Ojo, quien se acerca es el observador a una distancia de 1 metro, ¿cierto? ¿Cuál sería la distancia mínima? Digo, en este caso la máxima que tendría el observador, pues sería cuando justamente este señor está acá. Aquí él está a una distancia de 1 metro, ¿cierto? Y entonces allí él escucha justamente esos 60 decibeles. ¿Cuál sería entonces esa distancia más lejana para el observador? Pues entonces la podemos mirar aquí y le calculamos que esa distancia máxima sería el metro, ¿cierto? Más
esta distancia de aquí a aquí, que sería una amplitud más 2 amplitudes. O sea que ese R máximo sería igual a 1 metro más 2 veces. La amplitud es de 0.5 metros. Pues voy a tener que escribirla acá abajo. Por tanto, mi R máximo es de 1 más 1, 2 metros. ¿Ok? ¿Está claro hasta allí? Entonces, Profe, ¿puede volverlo un momentico, por favor? un momentito. Sí. No tienes que mojarla porque si no se dan. Le salen los pelitos. Ajá. Ya, profe, gracias. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Listo, volvemos a lo mismo. Recuerden, beta máxima menos beta mínimo es igual a 20 logaritmo, escribámosla acá. Beta máximo menos beta mínimo es igual a 20 logaritmo de ¿quién? De R máximo sobre R mínimo. En otras palabras, esto es 20 logaritmo de ¿quién? R máximo dijimos que era 2 metros. Entonces coloquémoslo acá. Y el R mínimo, 1 metro. Cancelamos nuestras unidades y nos queda 20 logaritmo de 2. Si nosotros hacemos nuestro cálculo respectivo, eso nos va a dar 20 por el logaritmo de 2 es 0,3, ¿cierto? Entonces, esto nos va a dar 6,02. ¿Listo? Ok. Entonces, ya que tenemos esto aquí, decimos, mi beta máximo es 60. Vamos a calcular mi beta mínimo, o sea que lo vamos a pasar al otro lado, y este 602 lo pasamos al otro, menos 6.02 igual a mi beta mínimo. Entonces, mi beta mínimo es igual, pues aproximadamente sería 53.98 decibeles, que esto sería 54 decibeles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Es decir, sí, nosotros, mire que en todo lo que hemos visto siempre retomamos aquello que nosotros hemos trabajado, porque es necesario identificar que las cosas no son una temática aislada. Todo se une justamente llevándonos a que lo que vamos a trabajar va a incluir esa nueva temática que estamos trabajando, pero que tiene que integrarse con todo aquello que nosotros ya hemos visto. ¿Ok? Bueno, entonces dejo de compartir este porque voy a mostrar más ejercicios. Espérame. Espérenme, que necesito
Vamos a trabajar estos ejercicios. Vamos a intentar llevarlos al cuaderno. Si no, pues lo podemos leer aquí. Ok, ejercicio. Listo. Bueno, entonces, miremos aquí ejercicios de aplicación, ¿cierto? Aquí les traje 4 ejercicios. A ver si alcanzamos a verlos. Donde vamos a aplicar general de todo lo que hemos trabajado hasta ahora en la parte de ondas. ¿Ok? Bueno, entonces, miren mi primer ejercicio, lo que dice. Tenemos 3 barras metálicas, tal cual como están aquí. ¿Ok? La barra 1, 2 y la barra 3 que está abajo. Entonces, nos dice que la distancia L1 más L2 es igual a la distancia L3, es decir, la distancia de la barra 3, ¿cierto? Y nos dice que como pues son barras, la velocidad del sonido, pues la vamos a poder expresar como el módulo de Joule sobre ρ. En este caso, mi ρ pues será mi densidad, en este caso volumétrica. ¿Ok? Bueno. Listo. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Nos hablan de cuáles son los módulos de Joule para cada una de las barras, Y1, ρ1, ρ2, Y2 y ρ3, Y3. Lo que implica que como ya sabemos que las velocidades dependen de ellos, vamos a poder encontrar las velocidades de cada uno. ¿Ok? Va. Entonces, esa es información que, 1, nos sirve, 2, tenemos que captarla con todo lo que nos dan para que podamos trabajar. Entonces nos dice lo siguiente. Si la longitud de la barra 3 es de 1.50 metros, ¿cuál debe ser la relación L1-L2, ¿cierto? Si una onda sonora debe viajar la longitud de las barras 1 y 2 en el mismo intervalo de tiempo requerido para que la onda recorra la longitud de la barra 3. ¿Ok? Esa es la primera parte. En otras palabras, ¿cuál debe ser la razón de L1 sobre L2? ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que T1 más T2 sea igual a T3. El tiempo en que recorre la barra 1, que vamos a llamarlo T1, y el tiempo que recorre la barra 2, que la vamos a llamar T2, sea igual al tiempo que recorre la barra 3, que la vamos a llamar T3. ¿Ok? Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos que encontrar esta razón L1, L2. ¿Por qué? Porque sabemos que L3, ¿cierto? Que será igual a L1 más L2, ¿cierto? Esto es igual a 1.50 metros. ¿Correcto? Bueno, entonces estos ejercicios son elementales. ¿Por qué? Porque recuerde que usted sabe que cualquier tipo de onda que usted transmita aquí tiene que moverse con una velocidad constante en la barra, ¿cierto? Obviamente usted va a tener una velocidad P1 para esta, una velocidad P2 para esta y una velocidad P3 para esta. ¿Ok? Ah, bueno. ¿Qué va a implicar eso? Sencillo. Si esto es cierto, pues simplemente mi desplazamiento, ¿quién será? Será
mi velocidad, que en este caso es V1, por el tiempo T1, para L1. Para L2 es V2, T2, y para L3 es V3, T3. ¿Ok? ¿A usted qué le piden? Mire, le piden encontrar esta razón. ¿Ok? Entonces miremos a ver cómo nosotros podemos hacer eso para encontrar ese valor. Nos vamos para el cuaderno, porque aquí ya nos quedó como amontonado. Y vamos a trabajar todas estas expresiones. Vamos a ver si esto me deja llevar, porque es que a veces sirve, otras veces no se puede. Esperemos a ver. Ay, agarrarla. No la quiere coger. A ver si la cojo aquí. No. Bueno, me tocó así nomás. Copiar. Ay, sí, dejo copiar el texto. Bueno, muchachos, así sea solo con el texto. Trabajamos. Espérenme a ver si me lo va a pegar. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, entonces voy a ponerlo y ya le voy a compartir. Muchachos, a veces nos deja, otras veces no nos deja. ¿Listo? Bueno, entonces, recordar básico, el B1 pues será raíz de Y1 sobre R1, que en este caso esto sería la raíz de 7 por 10 a la 10 sobre 2.7 por 10 a la 3, ¿cierto? ¿Qué unidades maneja esto? Siempre es necesario tener nuestras unidades. Con una que hagamos suficiente. Esta es la del módulo de Young sobre la otra que sería kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces, en principio, esto sería newton metro cúbico sobre kilogramo metro cuadrado. Cancelemos lo que se pueda y nos quedaría newtons es kilogramo metro segundo cuadrado. Como aquí me sobró un metro, entonces metro cuadrado, y acá tenemos kilogramo que se va a cancelar. Por ende, perfecto, esto nos da en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que al sacarlo de la raíz, pues nos va a quedar en metros por segundo. ¿Cuánto nos da esta cuenta? Pues este 10 a la 3 con este nos da 10 a la 7. Entonces, si hacemos esa cuenta, eso nos da raíz cuadrado de 7. Saquemos, consideremos 70 dividido 2.7. Eso nos da 5.09 por, aquí me quedaría 10 a la 6, que al sacarlo me queda como 10 a la 3 metros por segundo. ¿Listo? Hacemos lo mismo para B2. Simplemente la relación numérica, sabemos que sería 1,60 por 10 a la 10. Esto, sobre 11.3 por 10 a la 3, ¿cierto? Sabemos que esto nos da en metros por segundo.
Y esto tendríamos lo mismo, cancelamos 7, 16, ¿cierto? Entonces, de nuevo hacemos la relación, la raíz de 16 por dividido 11.3, eso nos da 1.19 por 10 a la 3 metros por segundo. Y el B3 sería 11 por 10 a la 10 y abajo nos quedaría 8.80 por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces esto sería 110 dividido 8.80. Esto nos va a dar 3.53 por 10 a la 3 metros por segundo. Listo, ya tenemos la relación de las velocidades. Recuerden, tenemos cosas básicas que nos dicen que L3 es igual a L2 más L1, ¿cierto? Y que T3 es igual a T2 más T1, ¿correcto? Otro detalle. ¿Cuál fue el otro detalle que nos dieron? Nos dijeron que L3 era igual a 1.50 y que lo que necesitamos es encontrar la relación de la razón entre L1 y L2, ¿correcto? Bueno, entonces miren para dónde vamos. Entonces, mire, como L1 más L2 es igual a 1.50, entonces L1 sobre L2, ¿cierto? Será igual más L2 sobre L2 será igual a 1.50 sobre L2. ¿Ok? Ok. L1 sobre L2, que es la razón que me piden, será 1.50 sobre L2 menos 1. ¿Ok? Eso sería lo que nosotros iríamos a trabajar en términos de nuestra relación. ¿Ok? Por otro lado, me dan un momentico. Nicolás, estoy en clase, ahora más tarde lo llamo, ¿vale? Ok. Listo. Entonces, con esta relación, nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Porque justamente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar pues las variaciones respectivas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, lo primero que decimos es, bueno, ¿cómo? Yo tengo una relación de tiempos, ¿cierto? Entonces, con esa relación de tiempo yo voy a encontrar todos mis valores respectivos. ¿Por qué? Porque adicional a ello, yo tengo la siguiente consideración. Pónganme cuidado. La siguiente consideración me dice, tiempo T1, de acuerdo con esta expresión que tenemos, no la traje. Bueno, su tiempo T1, ¿quién será? Será L1, ¿cierto? Sobre P1, ¿correcto? Su tiempo T2 será L2 sobre B2, ¿correcto?
Y su tiempo T3 es L3 sobre P3. Usted puede calcular su tiempo T3. ¿Por qué? Porque usted conoce cuánto vale el L3 y también conoce cuánto vale T3. Entonces T3 será igual a L3, que es 1.50, sobre B3, que en B3 nos dio 3.53 por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da eso? 1.5 dividido 3.53. Eso nos da 0.42, ¿cierto? Por 10 a la menos 3. Estos son segundos. ¿Listo? El T1. ¿Cierto? ¿Quién es mi T1? Es L1. Ah, pero el L1 yo lo puedo sacar como 1.50 menos L2 sobre B1, que en B1, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio 509 por 10 a la 3. ¿Cierto? Eso por esa parte. También podemos sacar, tenemos T1, como lo vamos a dejar todo en términos de L2, ¿cierto? Entonces saquémoslo como eso que está allí. T2 será igual a L2 sobre B2. Y B2 es 1.19 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces, miren. Como yo ya sé cuánto vale T3, que es 0.42 por 10 a la menos 3, esto será igual a ¿quién? A T1, que es 1 sobre 5.09 por 10 a la 3, factor común de 1.50 menos L2, más 1 sobre 1.19 por 10 a la menos 3, L2, ¿cierto? Entonces, hallemos denominador común, 10 a la 3, perdón, algo no me está cuadrando. Es 10 a la 3, aquí es más. Y aquí también es más, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar lo siguiente, póngame cuidado. Voy a subir este 10 a la 3 acá arriba y entonces esto nos va a quedar como 1.50 menos L2 sobre 5.09 por 10 a la menos 3 más L2 sobre 1.19 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y entonces saco este 10 a la menos 3 como término común y nos quedaría así, 1.50 menos L2 sobre 5.09 más L2 sobre 1.19, todo esto por 10 a la menos 3, acá como tengo 0.42 por 10 a la menos 3, entonces puedo eliminarlos y de aquí simplemente que voy a decir que si saco denominador común 5.09 por 1.19, esto será 1.19 por 1.50 menos L2 más 5.09
L2, ¿cierto? Entonces, aquí puedo decir que paso este denominador a multiplicar a 0,42. Hagamos esa cuenta de una vez. 0,42 por 5,09 por 1,19. Eso me da igual a 2,54. Entonces 2,54 será igual. 1,19 por 1,50. Esto me da 1,785. ¿Cierto? Y aquí será menos 1,19 L2 más 5,09 L2. ¿Ok? Entonces, pasamos este para acá, 2,54 menos 1,785, y de este lado nos queda 509 menos 1,19, esto nos daría 4,390, 3,90 L2, ¿cierto? Sí. Entonces, L2, mírenlo, aquí lo podemos sacar. ¿Quién será? Será esta relación, o sea, esto es 2,54 menos 1,785, ¿sí? Esto nos da dividido 3,9. Esto nos va a dar 0,19. 3. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el L2, ¿cierto? Y sabemos que el L1 sobre L2 es 1,50 sobre L2, entonces nos vamos para acá. Entonces, L1 sobre L2 es igual a 1,50 sobre L2 menos 1. ¿Sí? Sí, menos 1. Entonces, esto es igual a 1,50 sobre 0,193 menos 1. En ese caso, esto nos da 1,5 dividido 0,193 menos 1. Entonces eso nos va a dar 6,77. ¿Ok? Esa es entonces la razón que vamos a encontrar entre mis valores respectivos. Obviamente, un poquito más, un poquito menos, va a depender de los coeficientes que usted tuvo en cuenta. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas hasta allí? Oiga, no han preguntado nada. ¡Qué bien! Bueno, entonces, ahora nos dice la siguiente parte. La frecuencia de la fuente es de 4 kHz. Determine la diferencia de fase entre la onda que viaja a lo largo de las barras 1 y 2 y la que viaja a lo largo de la barra 3. A ver, nos dan la frecuencia. ¿Para qué nos dan la frecuencia? Que nos dicen que la fuente tiene una frecuencia de tanto. Listo. ¿Cómo hacemos para determinar la diferencia de fase entre las ondas?
¿Cómo? Nos han dado la gran ventaja y nos dicen, no me la están mandando a medir ni en L1 ni en L2, sino en las dos, ¿cierto? Y lo mismo me están diciendo que tengo que compararla con la que viaja en L3, ¿cierto? ¿Qué pasa en ambos casos? Los tiempos son iguales, ¿cierto? Es decir, el tiempo de T3 es igual al de T1 más T2 y lo mismo las distancias. TL3 es igual a L1 más L2, ¿correcto? Si ustedes se acuerdan, y vamos a trabajar con los vectores de onda y con la onda, su onda Y general, ¿qué forma tendría? Una amplitud seno de kx menos omega t, ¿cierto? Y vamos a ponerle la famosa fase que nos piden, ¿ok? Listo, esto sería, digamos, para la onda 3, que la que usted tiene sola. Pero a usted le dicen que la onda que viaja por 1, 2, que ya está superpuesta, ¿cierto? A usted, ¿qué va a tener? Puede que tenga una amplitud diferente, que creo que no. Pero en esta parte interna, kx menos omega t más una fase, la llamaremos Φ1, 2, está, pongámosle Φ3, ¿cierto? Tiene que cumplir esto. Ojo, mis condiciones son tales que para mí estas relaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque recuerde que su X se estaría representando en términos de lo que usted recorre con los L, que para el caso sería L3, y para el caso de abajo, su X estaría representado con el L1 más L2, que es lo que a usted le están pidiendo. Como este par de relaciones son iguales, entonces usted tiene su relación equivalente. Ahora, en términos de su tiempo, como su tiempo en 3 será el que usted tiene acá, y acá usted tiene su tiempo, que sería T1 más T2, ¿cierto? Y este par también son iguales, ¿cierto? Entonces significa que sus ondas van a tener exactamente el mismo recorrido, exactamente en el mismo tiempo, por tanto, el Φ3, ¿cierto? Necesariamente tiene que ser igual al Φ1, 2, si es que lo hay. Por tanto, su diferencia de fase, que sería Φ3 menos Φ1, 2, sería 0. ¿Ok? Entonces, esto justamente nos sale del análisis en términos de los tiempos, que son iguales, y las distancias, que también son iguales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? Profe, pero la frecuencia entonces para ambas sería la que dice allá de 4. Claro, ahí es donde ya viene la otra parte de, listo, coja su frecuencia. ¿Para qué no le pare mucha bola, cierto? Porque su frecuencia es de su fuente, ¿ok? Y entonces, en términos de ello, sí, usted la puede manejar como quiera, pero a usted no le importa la relación, solo que lo importante aquí va relacionado con las distancias y los tiempos. ¿Cómo se movió? Acuérdese que cada una tiene su velocidad, que si lo vamos a hacer cierto, usted tendría para la primera igual a K, igual. Si la llamamos K3, esto sería W3 sobre B3, pero como usted está hablando de una superposición en la de otra, ¿cierto? Que acuérdese cómo termina usted en la superposición, sumándole el K1 y el K2, ¿sí? Entonces, su K resultante, pongámosla aquí, que sería la de acá abajo, tendría justamente, si nos vamos a esto sería 2πf, que sería el W,
sobre el B3, ¿cierto? Y entonces lo mismo tendríamos en relación con las frecuencias de los otros, que sería el 2πf, sin importarme, porque la fuente es la misma. Y aquí voy a tener en cuenta la velocidad resultante, que en ese caso tendría que ser la relativa a las velocidades. Pero justamente como los tiempos son los mismos, esto no me va a cambiar absolutamente nada, porque yo voy a conservar el hecho de que la onda, independiente de cómo sea su fuente, cómo sea su onda, en cada caso va a tener los mismos tiempos en recorrido y las mismas longitudes. ¿Ok? Pues básicamente todo se limita a la parte correspondiente a cómo se movió y los tiempos que se demoró en moverse. ¿Por qué? Porque usted está manejando velocidades constantes. Entonces es lo que más le va a ayudar en ese efecto. ¿Ok? Usted tendría que considerar que en el caso de los comportamientos en Y1 y en Y2, que sería el mirar las ondas de cada uno, que los efectos de longitud son los que le van a afectar su movimiento. ¿Ok? Listo, profe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces dejamos hasta allí, muchachos. Próxima clase termino los ejercicios y si tenemos que comenzar la parte de ondas electromagnéticas, damos inicio a ello. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mis niños, cuídense pues. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta